Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de conversación propuesto desde los docentes de la seccional Oriente de la Universidad de Antioquia con el ánimo de aportar desde sus experiencias, también de sus estudios académicos, pues elementos para el análisis de la situación que en particular hoy nos ocupa, son las movilizaciones que se vienen presentando en el país desde el pasado 28 de abril y que vienen escalando también en sus diferentes repertorios, así como en la manera en que se enfrenta desde el gobierno nacional. Esperamos en este espacio que ustedes, así como sus familias y amigos, pues se encuentren muy bien a pesar de este momento tan difícil que atravesamos en materia política y sanitaria. Hoy los invitamos a que nos acompañen en esta exposición que ofrecerá la profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, Cindia Arango López, quien compartirá una breve síntesis histórica sobre los movimientos sociales en Colombia, concentrándose particularmente en dos de ellos, la masacre de las bananeras y los preludios del 9 de abril de 1948. Todo ello, pues buscando aportar elementos históricos que hoy están ausentes de la formación de nuestros jóvenes en sus programas de primaria y secundaria, pero a todas luces es urgente que traigamos a colación esta mirada histórica, traerla al presente. Más que necesario entonces sumar a nuestra perspectiva y mejorar el entendimiento a través de la historia de lo que vivimos en este presente. Un presente que para muchos se puede tornar confuso, que estos movimientos se pueden tornar cotidianos y para algunos pues calificarlos incluso de innecesarios. Cindy Arango es historiadora, magíster en geografía y especialista en sistemas de información geográfica y medio ambiente. Es docente ocasional de tiempo completo en el pregrado de Desarrollo Territorial de la Universidad de Antioquia en nuestra seccional Oriente. La metodología de este espacio para todos y todas aquellas que nos acompañan, pues es escuchar inicialmente la exposición de la docente y al final, pues estaremos habilitando los micrófonos de todos ustedes quienes deseen preguntar o participar. Solo deben levantar la mano y de manera organizada estaremos brindando la palabra para que construyamos entre todos este ejercicio. Así que le damos la bienvenida a la profesora Cindia Arango. Adelante con su exposición, profesora. Mil gracias. Bueno, por aquí estoy organizando. Por favor, me avisan, Joana y Fernando, que todo esté en orden. Claro que sí. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, profesora. Bueno, muy buenas tardes. Como lo comentó Joana, la comunicadora de la seccional de nuestra universidad, mi nombre es Cindy Arango. Es para mí un gusto estar en este espacio que hemos creado los profesores de la Universidad de Antioquia en su sede Oriente, Carmen de Viboral, con el fin de aportar algunos elementos, así sean muy breves, en esta situación actual de movilidad y movimientos sociales. También muy importante querer como invitarlos a que participen en los próximos espacios que van a seguirse planteando, que se van a seguir organizando desde los profesores, pero también desde los estudiantes de los diferentes pregrados que tiene nuestra sede. Yo ante todo quiero hacer un par de claridades antes de dar inicio. Vamos a tener como unos momentos, unos minutos de esta exposición como de algunos elementos muy generales y posteriormente pues vamos a ir compartiendo algunas impresiones que se conectan. La primera claridad que quiero hacer y es que aunque mi formación de base es historiadora, los elementos que compartimos aquí son solamente unos apuntes generales y trataré de transmitirlos para las personas que no son historiadoras. Es decir, voy a partir de elementos básicos, elementos muy generales, no es la profundidad de la historia, porque sé que el público no es toda de la misma formación y porque la idea es que esto tenga como un carácter divulgativo, que pueda aportar a la comprensión de los fenómenos sociales que están sucediendo. Lo primero es como aclarar y también como tener un marco en donde nos estamos moviendo, y es que esta iniciativa surgió precisamente porque el grupo profesoral, ante, digamos, diferentes acciones que se están llevando a cabo en el país por los grupos de diferentes bandos, por decirlo de alguna manera, o diferentes grupos sociales, desde la academia nos decidimos y nos animamos a participar porque ese también es nuestro rol, poder aportar con un poco
de argumentos, de soporte, sobre todo de conocimiento en historia y de ciencias sociales también, los fenómenos que están pasando hoy, un poco superar las barreras de la información mediática y tratar de hacer algo un poco más profundo con algunos elementos. Estos son pasos, digamos, muy generales. Voy a compartir con ustedes alguna información aquí sobre diferentes presentaciones, diferentes momentos históricos y tengo aquí una presentación que la iré dialogando para ustedes de manera como muy precisa para que podamos tener como este acompañamiento. Voy a compartir aquí pantalla. Joana y Fernando me comentan si La está todo en estamos orden. viendo, profesora, sí. Listo. Por aquí ya estamos aquí. Bueno. Lo primero es aclarar un poco, hay una frase que está rotando mucho estos días y es que no, hay que conocer la historia porque no hay que repetirla. Es importante conocer la historia porque no podemos caer, digamos, en la repetición. Entonces, una frase que me parece como muy importante tenerla aquí a colación es recordar que esta puede ser una falacia. Lo primero es señalar que, por ejemplo, Karl Marx señalaba en su libro del 18 Brumario de Luis Bonaparte que la historia no se repite igual, que no es una repetición de hechos. Esta frase que tan comúnmente nos dicen es necesario conocer la historia para no repetirla, podríamos decir que es un poco como una falacia. Estoy haciendo unas nociones como un poco generales para no historiadores y para que tengamos como unos puntos de partida, porque lo que puede salir de conclusión es que, bueno, hay que conocer los movimientos sociales que han habido en el pasado para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, de entrada, un poco como aclararnos eso, y es que en efecto la historia no se repite, ¿cierto? Hay personajes y hay acontecimientos y hechos claves en la historia universal que parecieran, como muy bien lo dice Marx, que se sucedieran dos veces, pero por lo general lo que señala el autor es que una vez se puede repetir como tragedia, pero otra vez como farsa. Es decir, que los seres humanos hacen su propia historia, pero no siempre a su propia decisión, sino circunstancias que muchas veces no son elegidos por nosotros mismos, sino que han sido legadas por el pasado. Y esta claridad la quiero tener en cuenta para que distingamos que no estamos entendiendo un poco los procesos de la historia o de las ciencias sociales para evitar la repetición, sino para precisamente lograr que estos procesos puedan, digamos, tener una mejor comprensión. Lo primero también hay que diferenciar entre la historia y la memoria. Es muy importante indicar que la historia no es lo mismo que la memoria y hoy en día muchas personas acuden a los discursos de la memoria como una forma de poder justificar los acontecimientos que están sucediendo hoy. Es que la gente no tiene memoria, las personas no recuerdan qué es lo que está pasando. Entonces hay que trabajar en la memoria histórica, hay que trabajar en poner la memoria como en el primer frente antes de comprender todos los fenómenos. Pues la memoria se sigue construyendo y de hecho todos hoy en día hacemos parte de la construcción de una memoria colectiva que aunque ha pasado unos días inmediatamente o incluso la podemos ver en una escala menor, hoy en día la seguimos construyendo, contrario a los acontecimientos históricos o los grandes momentos históricos que hacen, digamos, que haya un antes y un después en algún momento de nuestra historia. Y tal es el caso de los dos ejemplos que voy a estar comentando hoy. De un lado, un primer acontecimiento, un hecho histórico, digamos, que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país, que es la huelga de las bananeras, que también se conoce como la masacre de las bananeras en 1928. Y otro momento histórico que marcó un antes y un después es el famoso 9 de abril de 1948, conocido como el Bogotazo. Estos son relatos de la historia, mientras que la memoria hace parte de otro discurso. No quiere decir que sean incompatibles, pero es muy importante que las tengamos en cuenta. Otra claridad para dar inicio es que por lo general para analizar estos procesos los historiadores tienen un análisis, tenemos como un análisis que lo dividimos como en varios momentos y es entender los problemas sociales en un problema o como problemas de larga duración o
otros como entenderlos como mediana duración y otros procesos que son de corta duración. En este momento lo que ustedes están viviendo, lo que estamos viviendo hoy como colombianos, en este momento para nosotros pueden ser resultado de problemas anteriores de muy larga duración, de mediana duración y que hoy se están transformando para ser, digamos, interpretados en problemas de corta duración. Entonces, estas claridades nos van a permitir entrarnos primero como en el primer momento histórico que les quiero como compartir. Profesora Cindia, Sí, qué claro. pena. Antes de Bien. que continúe con la exposición, nos solicitan poner en pantalla completa precisamente la diapositiva que usted Está tiene, en pantalla completa. ¿Qué pasará? que en este momento lo que vemos es El, las... ok, voy a entonces a dejar de compartir y volverla a compartir para ver si nos vuelve a coger. No hay ningún problema. Por favor. Señalemos aquí, a ver si... Yo creo que ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, profesora. Mil Muy gracias bien. y No, continúe. a ustedes muchas gracias. Estamos pendientes de todo lo que podamos resolver. Un primer momento para tener en cuenta es la famosa masacre de las bananeras que todos conocemos por el acercamiento que Gabriel García Márquez hizo en su famoso libro Cien años de soledad, que fue publicado, que fue galardonado con un premio Nobel de literatura. Es el acercamiento más inmediato que tenemos a este momento histórico. Y hay un asunto que no se ha podido hasta el día de hoy establecer y es el número de muertos reales que hubo en tal enfrentamiento. Estas quizás, estas dos características son las que las hacen un poco más atrayentes todavía hoy para tener como referencia para muchas personas, y es que fue una huelga que tuvo unas consecuencias desastrosas y que todavía no ha sido clarificada. Pero hay que entender cómo es que llegaron las personas a ello, de dónde salió, digamos, este proceso y por qué hoy la tenemos no solamente como historia, sino como parte del discurso de la memoria de muchas personas, ¿cierto? Bien sea para dignificar a las personas que fallecieron en esta huelga o como una forma de ajusticiar y de juzgar a las personas que hicieron unas acciones ilícitas contra los seres humanos que se manifestaron en las huelgas. Un primer marco de análisis para ubicarnos todos y de dónde salió, digamos, esta huelga de las bananeras es entender que en ese momento, esto es 1920, en América Latina, estaba sucediendo una serie de transformaciones en todas las principales ciudades de América Latina. Había un crecimiento acelerado de las ciudades, lo que se llamó también como la modernización o el crecimiento urbanístico de las ciudades de América Latina. México se estaba expandiendo, la Ciudad de México se estaba expandiendo a pasos agigantados, Santiago de Chile igualmente, Buenos Aires se estaba creciendo no solamente por el puerto que tiene, sino también porque fue muy atractivo para la migración de italianos y de españoles que llegaron, digamos, a generar otro tipo de comercio y de industrias. Entonces las ciudades de América Latina se estaban robusteciendo y esto hacía que también un grupo social estuviera en aumento y empezara a crecer paulatinamente, y es el movimiento o la mano de obra obrera, precisamente. Pero entonces nosotros asociamos precisamente las manos de obra con las ciudades, la urbanización, pero ¿qué pasaba con las zonas rurales en América Latina en ese momento? A la llegada, digamos, de ese crecimiento urbano se daba también unos procesos de aumento de capitales de las ciudades que generaba un atractivo llamamiento para campesinos que se iban llegando o que encontraban llamativas las ciudades como una forma nueva de sustento económico o alejarse también de las condiciones. Pero todo esto no había sido posible si no se entendiera que en el caso colombiano, durante todo el siglo XIX, esto es más o menos desde 1830 en adelante, en 1870 también se fue dando como un proceso de mucho movimiento de los campesinos y que generó un proceso bastante amplio acá en el país que se conoce como la colonización.
Nosotros en Antioquia la tenemos más asociada con esa idea romántica de la colonización antioqueña que dio paso al crecimiento y al origen del eje cafetero, y es una historia heroica que se vende muchísimas veces y que ha creado ese mito del país berraco y otras cosas que pueden muy fácilmente desmitificarse, pero también, digamos, en otras regiones del país la frontera se iba moviendo. Y esto es importante porque las zonas rurales, a la par que iban creciendo también las ciudades en América Latina, pues también se estaban moviendo. No es considerar solamente como todo quieto allí, sino que había movimiento en ambas partes. Entonces aquí, por ejemplo, yo les señalo que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, 1870, 1880, estamos viviendo un proceso de movimiento, de movilización de las personas. Y esto tiene su origen en las famosas, digamos, personajes de la historia que son los colonos, que también, digamos, devinieron en lo que hoy conocemos también como el campesinado. Algunos o muchos de ellos habían vivido mucho tiempo en áreas de frontera. Esto es zonas que todavía no estaban todas pobladas, pero que eran potenciales para producir o para ser ocupadas. O muchos desde el periodo colonial, también como esos rezagos se tenían, habían construido en algunos pues sus ranchos o sus viviendas para plantar cerca a sembradíos, a territorios que no estaban, digamos, en un modelo de economía restringida como eran las haciendas. Los colonos podíamos identificarlos en el siglo XIX como individuos que cultivaban la tierra o que criaban el ganado en espacios y tierras baldías, sin disponer de un título escrito por el Estado. Cuando aquí nos referimos a tierras baldías, para las personas que no son historiadoras, nos referimos a espacios que no eran legalmente titulados, pero que mucho tiempo durante el siglo XIX se pudieron ocupar y fueron el motor para que muchas personas crearan sus propiedades y posteriormente, digamos, ocuparan un espacio. ¿Quiénes eran los colonos en términos de población hoy, en un país donde hoy todavía hay tanto racismo, tanto clasismo y tanta diferenciación social? Así en el siglo XIX encontramos también una diversificación de ese origen fenotípico, o sea, externo de la población, que podrían haber sido negros, personas que habían recién, digamos, movido en guerras, indígenas, población mezclada o los mestizos, pobres blancos, que es gran parte, digamos, del sustento de ese campesinado. Pero ¿qué fue entonces lo que generó como que esos colonos se siguieran moviendo y empezaran a ocupar algunas tierras para que ese fuera, digamos, un motivo de entender también las zonas rurales en movimiento a la par que las ciudades iban creciendo? Un primer momento o una primera razón es que estos campesinos empezaron paulatinamente a ocupar un espacio de acuerdo a los recursos que encontraban y que eran ofertados también en el territorio. Entonces, unos primeros momentos de ocupación se daban en unas tierras que eran las templadas cálidas, que en un primer momento empezaron a utilizar para la agricultura de exportación, esto es caña de azúcar en algunos momentos, cacao, inicialmente en los Santanderes, café muy al finales del siglo XIX también en los inicios en Cundinamarca, o minería en las minas de aluviones, o también industria forestal en el caso del Pacífico con la exportación y la exportación de madera de tagua. Posteriormente los campesinos ingresaron a selvas, aumentaron un poco las alturas para empezar a recolectar algunos frutos tropicales, y lo que al final se fue dando también fue la ocupación de estos espacios baldíos para plantaciones de un solo cultivo. Veámoslo más o menos aquí en esta imagen. Esta imagen se las pongo aquí solamente para que tengan una referencia de cómo en nuestro territorio en donde estamos hoy, la comprensión del espacio es fundamental para entender por qué en la huelga de las bananeras la disputa y la tierra era uno de los puntos centrales en los que nos vamos a ir concentrando. Entonces esto nos va a ir llevando a la comprensión de todo el problema. En las zonas tropicales que aparecen en esta gráfica, en la parte de abajo están, digamos, los primeros asentamientos de los colonos, hasta posteriormente ir subiendo de manera gradual con los años, esto no es en un solo momento, e ir explotando el territorio de acuerdo a esos recursos que se iban dando. Esas migraciones de colonos que hemos empezado a describir fueron importantes porque empezaron a mostrar que en Colombia había movimientos económicos, había movimientos sociales
que estaban presentes en la vida social, política, cultural de las personas. Algunos espacios de esa colonización o algunos espacios que fueron también motores de expulsión de población estaban generando esas expulsiones porque había gente que estaba cansada de los restos o del pasado de la esclavitud que se había abolido formalmente desde 1851. Habían muchas pérdidas de tierras comunales por grupos indígenas, estaban en un proceso de depresión económica, seguimos a finales del siglo XIX, y había muchas querellas políticas, ¿no? Como una forma de recordarles, durante todos los 1800 en Colombia hubo 9 guerras civiles, y 9 guerras civiles que generaron destrozos sociales, económicos y movilidad de población. Estos espacios que iban ocupando también se convirtieron en un refugio donde algunas familias que fueron como escapando o ahuyentando de sus hogares podían por lo menos satisfacer necesidades básicas. O sea que muchos problemas que hoy estamos escuchando en las calles hoy, no son de ayer, no son de antier, o sea, estamos hablando de casi 200 años. Entonces es muy importante tener en cuenta la profundidad histórica de todos estos problemas. Y también, pues digamos que las migraciones empezaron a generar al mismo tiempo una forma de agricultura que permitió luego la consideración de exportación. Todo este contexto nos va a permitir entender qué pasó con la huelga bananera. Digamos más o menos en 1890, en el contexto que les estaba diciendo aquí, en Estados Unidos el banano no era nada común. No parecía como exótico, ni siquiera parecía como fruta, no estaba en la nevera o colgado en sus cocinas, como muy hoy en día lo tenemos ya familiarizado en nuestra cultura de la alimentación. El banano no era común, era escaso y ni siquiera parecía como atractivo para estadounidenses e incluso europeos. Solamente hasta más o menos 1905, 1906, el banano empieza a tener una particularidadmente atractiva y empieza a ser comercializado de forma masiva, y más o menos en 30 años uno alcanza a identificar, según los documentos históricos, que ya toda la población pues consumía banano en Estados Unidos y que se había vuelto un producto de gran demanda. En ese instante, en 1880 más o menos, un estadounidense precisamente de Boston, viajó a Costa Rica, identificó uno de estos lugares como propicios para el cultivo de banano después de que ya se había traído desde hacía muchos años desde Asia, y que podía ser, digamos, un espacio para ser cultivado y además para ser exportado en masa y generar recursos pues satisfactorios. Y se fundó en Centroamérica una compañía que se llamó precisamente la United Fruit Company. En Colombia solamente, digamos, empezó a tener operaciones más o menos desde 1908, 1910, y empezó a tener operaciones en los pueblos del Magdalena, en Ciénaga, posteriormente en Aracataca, muy cerca también a Santa Marta, y estuvo muchísimas décadas la United Fruit Company. Su último retiro, su último, digamos, proceso de como empresa, como compañía internacional en Colombia fue más o menos hasta 1960. O sea que estamos hablando de más de 5 décadas donde una compañía extranjera extrajo recursos naturales y los comercializó a costa, digamos, de muchísimas situaciones, territorio, población de nuestro país. Esa United Fruit Company en ese momento empezó a operar de diferentes maneras. No sé si alcanzan a ver un poco este mapa aquí. Me parece importante mostrar el mapa, ya lo voy a ampliar, porque todas estas líneas que se alcanzan a ver entre los territorios son las redes comerciales que generó precisamente la compañía para comercializar y distribuir el producto del banano. En Colombia en particular, voy a compartirles el mapa. Joana, ¿me confirma si estás viendo el mapa? Sí, lo estamos viendo más grande, Cindy. Muy bien, muchísimas gracias. Si se dan cuenta, la zona de operaciones era toda la costa caribe colombiana y sobre todo Centroamérica. Aquí estamos hablando de Costa Rica. En Panamá ejerció un poder muy importante, contribuyó también, digamos, a bastante de la configuración de ese país, y en el caso de Colombia, sus operaciones se concentraron en Santa Marta. Todas estas líneas internas que alcanzábamos a ver aquí con puntos son ferrocarriles que construyó la compañía para su uso propio.
para poder sacar el banano y exportarlo directamente desde el interior de las sabanas del Caribe también, o desde las partes bajas del Magdalena, y poderlo llevar hasta las costas y de ahí exportarlo a nivel internacional. En el caso de Barranquilla y de Cartagena hicieron solamente un punto de conexión que llevaba a Santa Marta y que de allí ya lo conectaban con otros puertos. En ese sentido, la United Company alcanzó a tener un dominio del territorio bastante amplio, pero que requería unas exigencias. Es decir, como era un cultivo de gran extensión de un solo producto, precisaba desviación de agua para poder hacer irrigación de cultivos, precisaba mover asentamientos para poder pasar por ellos las rutas férreas y poder distribuir, y sobre todo precisaba mano de obra obrera, que era la que yo había anunciado, estaba creciendo al llamamiento del crecimiento urbano, y que, dada, digamos, el eco que estaba haciendo para llamar trabajadores, la United Company en Santa Marta, lo que hizo fue ofrecer salarios bastante altos para poder hacer atractiva el movimiento de población desde el interior, sobre todo desde Barranca Bermeja, otras zonas del Caribe, los Santanderes, y mucha población acudió a este llamado, precisamente colonos que habían estado destinados, o que habían destinado, perdón, gran parte de su vida al cultivo, a la agricultura y a otro tipo, digamos, de actividades económicas que no les generaban una dependencia con una compañía, y acudieron al llamado de esta expansión del banano. Al tiempo, la compañía entabló unas relaciones políticas locales muy delicadas, que este es quizás uno de los puntos de mayor discusión, porque se señala que es la injerencia que tuvo una compañía extranjera dentro de las políticas locales de un país, y que esto demostraba que las autoridades locales pues estaban, ¿cómo decirlo sin que esto suene delicado?, vendidas, digamos, por intereses económicos, y que esto pues generaba obviamente atrasos para el país. Y esto se alineó un poco con el momento en que Estados Unidos estaba extendiendo su manto por América Latina, dentro de la famosa teoría de América para los americanos, y que sobre pretexto de poderla sostener, pues había que hacer injerencias económicas. Pues esto fue debate durante muchas décadas, y de hecho, unos 2 años antes de la huelga de las bananeras, en 1926, ya la población estaba asfixiada de las condiciones en las que estaban, y empezaron a solicitar a las autoridades locales que intervinieran y que regularan las formas de trabajo que la United Company tenía. Las condiciones de trabajo eran realmente deplorables. Estamos hablando de que no había un pago en efectivo, sino que se pagaba por vales. Las personas iban con los vales, con pequeños papelitos, que solamente podían ser redimidos en tiendas y comercios de la misma United Company, y ahí los comerciantes aprovechaban también y retenían parte de esos porcentajes, o cobraban un poco más, y sucesivamente. Tenían horarios de trabajo extremo, vivían en letrinas, mientras que a la par o al lado de los cultivos, lo que se alcanzaba a ver en las construcciones de los propietarios de la compañía eran complejos residenciales con piscinas, con unas condiciones, digamos, unas ciudades creadas solamente para ellos, habitacionales con condiciones bastante privilegiadas, educación, seguros médicos bastante soportables, mientras que la población obrera que estaba y que antes había sido campesino y que estaba trabajando para ellos, pues había considerado, o no tenía ni siquiera servicio médico, no tenían camas, cosas tan básicas que parecen hoy, horarios de trabajo extremo, y tampoco pues habían garantías de alimentación. Esto se fue acumulando, y por ello digamos que lo que se conoce como esa huelga de las bananeras es realmente una exigencia a condiciones laborales adecuadas para poder mantener un trabajo, dado que o muchos ya estaban endeudados con la compañía porque los vales se iban también acumulando, o muchos ya no iban a encontrar trabajo en otros lugares porque no tenían tierras. Entonces tenemos aquí una paradoja, y es que los colonos que antes estaban dedicados a la agricultura, pues ahora eran obreros, pero haciendo un trabajo agrícola. Aquí es donde hay uno de los principales conflictos, y es que muchas de las movilizaciones sociales en América Latina están surgidas por las condiciones rurales, pero
porque estaban, digamos, empujadas por movimientos obreros de la ciudad, es decir, los capitales del crecimiento de las ciudades iban acaparando a los campesinos y esto pues entraba en contradicción. Es como la capitalización del agro, lo que se conoce como un poco allí. En ese momento, digamos que también de manera política estaban en auge otros movimientos sociales y políticos que dieron cuenta, digamos, de ese contexto que estamos viviendo, que estaban viviendo en aquel momento. Hay que diferenciar entonces unos grupos sociales que estaban involucrados en este conflicto de la huelga de las bananeras. Tenemos un grupo social bien identificado que son los obreros y tenemos los colonos campesinos. Hay unos que habían destinado vivir dentro de las instalaciones de la compañía con letrinas, ni con colchones, o sea, en condiciones bastante complejas, y estos pues se quedaban allí, mientras que otros, aunque trabajaban para la compañía, pues eran colonos. Muchos argumentaban que pedían a la compañía que hicieran las veces de poderles permitir tener acceso a seguro médico o por lo menos tener servicios de salud, pero la compañía argumentaba que ellos contrataban una figura más o menos como un capataz, quien era una figura que se encargaba de contratar a su vez, subcontratar a obreros o colonos y que sobre ellos pues recaía la responsabilidad. Pero cuando la compañía necesitaba sacar grandes producciones, ahí se acudía al llamamiento de los obreros o los colonos y decía que estos eran sus trabajadores. Entonces tenemos aquí una situación ambivalente que las personas que participaron en el movimiento eran conscientes y sabían y precisamente buscaban era su claridad respecto a esa posición y a la propiedad que tenía en términos de trabajo y de tierra la compañía. Tenemos otro grupo social que son los comerciantes. Traten de pensar un poco con los pies en el presente, pero traten de trasladar la mente también al pasado para tratar de identificar quiénes son esas personas que están haciendo un papel protagónico en ese movimiento social. Y tenemos también unos cultivadores nacionalizados o nacionales que a veces podían entrar en negociaciones con la Unifruit Company y decir, bueno, yo no voy a vender mi tierra para que por aquí pase su ferrocarril, entonces yo voy a seguir también cultivando banano y le vendo hasta una parte a un precio considerable, pero lo hago autónomo. Esos cultivadores también jugaron un papel importante porque luego ellos fueron los que sostuvieron la economía del banano hoy. Y luego hoy generaron también una expansión del banano hacia la zona de Urabá, que es la zona con la que la mayoría de ustedes están más familiarizados con la producción de banano. Tenemos otro actor dentro de todas estas disputas que pues, es el Estado, que debía mediar en este contexto. Y por último tenemos el contexto global de los 20, qué estaba pasando, por qué se exigía tanta producción de banano y cuál era, digamos, la situación. Debido a las insistencias y a la presión, pues los obreros, colonos y todas estas personas que trabajaban se organizaron en una huelga que habían empezado desde octubre de 1928. Y en ese momento llegaron a unos acuerdos que no se cumplieron y posteriormente devinieron en el famoso estallido que conocemos como la masacre de las bananeras, donde hubo una represión por parte del Estado. En ese momento el presidente Miguel Abadía Méndez mandó a un general llamado Carlos Cortés y generaron una represión violenta, militarizada, donde murieron muchísimas personas y ahorita les hablo un poco de esas cifras y no se llegó a ningún acuerdo. Ese silenciamiento generó, digamos, no solamente repercusiones en el momento, digamos, de la producción obrera, sino que también generó un impacto en la memoria de las personas, porque fueron 2 días de completos enfrentamientos donde hubo despliegue de fuerzas militares a población que no estaba armada y que de hecho estaban, digamos, haciendo una huelga por condiciones justas laborales. El mismo coronel Vargas anunció en esa misma semana que solamente habían habido 45 muertos aproximadamente. La Embajada de Francia anunció que había identificado más de 100 muertos y la misma embajada estadounidense que se suponía estaba aliada con la Unifruit Company calculó más de 1.000 muertes de la masacre de las bananeras. Gabriel García Márquez se da, digamos, o se dio una licencia
de decir miles de muertos, porque digamos la literatura tiene otro fin para la sociedad y es recrear, no tiene que ser fidedigna. Los historiadores tenemos que tratar de acogernos a los acontecimientos, a las fechas. Pero la cifra hasta el día de hoy, 2021, no ha sido confirmada. Y esto es importante que lo tengamos presente. Este dato que lo tengamos presente para la discusión que vamos a tener más adelante. Los problemas de raíz estaban allí precisamente en que la contradicción entre la población rural y el capital extranjero permitió, digamos, una contradicción en todos los sentidos sociales, porque se pedía que se produjera más, pero el campesinado en ese momento, o los colonos y los obreros, no tenían las condiciones para hacerlo. De todas formas, casi un siglo después de toda esta lucha que se dio en ese momento, las conclusiones, digamos, más claves que se dieron es que realmente no había un conflicto abierto contra el capitalismo, no es que fuera una protesta antiimperialista solamente, aunque muchos lo han deducido y lo han concluido así, no solamente que hubiera también un conflicto por la ruralidad y el campo, y el capitalismo, sino que la conclusión de fondo es que realmente los obreros, los colonos, los trabajadores estaban luchando por modernizar las relaciones laborales que tenían, que eran injustas, atrasadas, retrógradas y no coincidían con lo que realmente se estaba experimentando en las luchas que se daban. Esta imagen, que no se alcanza a ver muy bien, estamos hablando pues de más de 80 años, 90 años de esta producción. Tienen ustedes en el lado derecho de la imagen la infraestructura de las viviendas acomodadas de los propietarios, mientras que en el lado izquierdo ustedes ven que son los campesinos haciendo lo que se llama el tumbar monte, que es una de las tareas o las acciones que están de la mano con los procesos de colonización. Entonces tenemos aquí dos caras de la misma moneda. De un lado dice la tierra, el uso, buscamos la salud pública, reclamamos la tierra, y del otro lado se tiene educaciones, construcciones, transporte y otros. ¿Cuáles son las conclusiones que tenemos que tener en cuenta de este lado? Y uno es que los movimientos sociales se diferenciaron de un movimiento social, porque en ese instante lo que querían era mostrar que no había solo una cabeza, sino que había un problema generalizado, y que no había un movimiento social, sino que en el país estaban sucediendo otro montón de luchas obreras. En Medellín estaban sucediendo las luchas también asociadas a la producción textilera, en Bogotá también a la producción cervecera. Entonces estamos viendo un montón de movimientos que están en todo el país y que son varios. Otro, digamos, conclusión es que hubo una disminución de los poderes que tenía en ese momento el Partido Conservador, y que poco a poco volvió a resurgir también el Partido Liberal, y que dio paso a uno de los gobiernos más conocidos en el país, que es el de López Pumarejo, que permitió, digamos, considerar las reformas laborales, educativas, liberales, digamos, más famosas que ha habido en el país. Otra conclusión es que hubo una ampliación de las luchas sociales que formalizaron el posterior sindicalismo. Vamos a entender sindicalismo como una forma organizada de pedir y clarificar los derechos como trabajadores que son propios a las personas. Esta en particular nos interesa muchísimo hoy en el contexto colombiano en el que estamos. También se dio como la formulación y la consolidación del Partido Comunista en el país, que al son de hoy se usa de manera indiscriminatoria la palabra comunismo, socialismo, sin distinguirse, sin diferenciarse una de otra, y que tiene, digamos, unas consecuencias muy importantes para el país en otros sentidos, y que hoy en día pues todavía sigue desatanizada. Hay otra idea que se concluyó también, y es como las migraciones de líderes sociales dentro del país, que nos van a conectar con esta otra parte. Y después de la masacre de 1928, pues llegó el famoso crack, o la famosa, digamos, crisis de 1929, a partir de la caída de la bolsa de Nueva York y otros elementos que fueron cayendo de ahí en adelante, y que generó, digamos, otra suerte de movilidad y de economía para el país. Particularmente, casi unos 8 años después de esa masacre que hubo en el Magdalena de los bananeros, Jorge Eliezer Gaitán, que ya ustedes lo tienen en sus billetes de 1000, lo identifican, y que últimamente ha salido a flote también en las movilizaciones, que el pueblo es en la voz. Jorge Eliezer Gaitán visitó la zona en 1936
precisamente para ver cuáles habían sido esos procesos de movilización y otros, digamos, otros fenómenos. Voy a tratar de hacer más sintética esta parte porque creo que me extendí mucho en la otra, entonces estamos bien de tiempo, Joana. Sí, profe, en esta nos Listo. llevamos más o menos 25 minutos. Ah, listo. Otros 2 minuticos. Me disculpo con las personas si estoy hablando muy rápido, también por favor lo pueden manifestar. Y si tienen preguntas, también las pueden ir haciendo en el chat para que tanto Joana como Fernando, que son las personas que nos apoyan desde el área de comunicaciones, nos puedan ir ayudando como a recopilarlas y luego ampliar el debate. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, profesora Berta. Esa conexión, esta oración que dejé al final, aquí, de la visita de Gaitán, es una conexión que nos permite a la segunda parte como de este espacio de hoy. Es que yo no quería que nos concentráramos solamente en el 9 de abril y en alabar la figura de un solo personaje histórico. Digamos, esto ya hace muchos años está revaluado dentro de los historiadores, los antropólogos, los sociólogos, y es que las grandes transformaciones sociales no suceden por una sola persona. Como los problemas de una sociedad no están solos por una persona. Y esto es muy importante porque se le ha atribuido una figura casi mesiánica a Jorge Eliezer Gaitán como la única persona que es, por él se generaron todos estos fenómenos, y no quiero desmeritar los procesos que sucedieron allí, pero es importante que uno tenga presente los preludios y lo posterior al acontecimiento que consideramos clave. Entonces, este es como un punto partida, y este preludio, el 9 de abril de 1948, que es el punto a lo que llamamos el Bogotazo, tiene realmente unas consideraciones muy complejas, y por eso aparece como subtítulo aquí la denominada violencia en Colombia. No sabemos si existe un inicio propiamente de esa violencia, que es la que a veces nosotros alcanzamos a escuchar a nuestros abuelos o a nuestros papás muy mayores que dijeron, claro, el tiempo de los chulavitos, no, son los liberales y los conservadores. Eso no es tan sencillo de delimitar, no es como a partir de hoy ya empieza la violencia, a partir de mañana termina la violencia. Los problemas sociales no funcionan así ni se estudian de esa forma. Hay un montón de acontecimientos que se van sumando, que generan una eclosión, una transformación, algo que puede generar un montón de movilizaciones como las que estamos viviendo hoy. En el caso del conflicto, la gran violencia, ya les digo por qué se llama así en Colombia, tiene que ver en los 40, en 1940, 1950 en el país, porque hay una idea de querer derrocar una figura política que es la que lleva en el poder un tiempo y que parece que está generando estragos o que genera conflicto, en este caso con otro grupo, que es en nuestro momento, en este momento son los conservadores. Pero añadido a estos dos grupos de poder, lo que dice también la teoría de la política es que precisamente la violencia es una expresión de la política por otros medios, dado que se busca dialogar con esas personas o con esos grupos que están protagonizando ese momento histórico, y al no encontrar una resonancia, no encontrarse escuchados ni ser reconocidos activa y políticamente, recurrieron a otro ejercicio del poder, que es las armas, el conflicto, la violencia, la confrontación. Esa es una forma de entender también la guerra y una amplia teoría que lo señala. Yo solamente traté de sintetizar ese poquito, y lo que se busca precisamente era que en ese momento ni liberales ni conservadores veían como con buenos ojos que hubiera otro grupo ahí tratando de hacer como su participación, y generaron antes un choque entre las personas que en ese momento se tenían. Hay varios tipos de violencia, y lo que se conoce como la violencia de los 40 en ese momento se divide en dos tipos de violencia como muy amplia. Una que es la violencia propiamente institucional y otra que es la violencia fratricida. Cuando nos referimos a la violencia institucional, podemos incluso señalarla como la violencia que viene desde las instituciones dominantes, puede ser el Estado, para reprimir lo que denominan la rebeldía popular. Y cuando nos referimos a la violencia fratricida, es donde los mismos grupos dominantes pueden utilizar el apego inconsciente del pueblo, e incluso lo utilizan
para generar condiciones de enfrentamiento. Esto yo creo que se les hace un poco familiar, entonces traten como de ir pensando algunos elementos que les permitan entender los fenómenos hoy. La hija de Jorge Eliezer Gaitán, Gloria Gaitán, se dedicó posterior a su muerte en reunir algunos elementos claves de Jorge Eliezer Gaitán para formar un museo y tratar, digamos, de identificar elementos que permitieran facilitar la reconstrucción de algunos acontecimientos. Ella se llama Gloria Gaitán, ella identificó en algunos elementos del material señalado que puede dividirse ese momento de la violencia en diferentes periodos por los momentos que estaban viviendo. Incluso en un corto tiempo, entre 1945 y 1948, se encontraron momentos donde ya había una población que estaba cansada de ese bipartidismo entre liberales y conservadores, entre ese conflicto, y había una figura por allí que había empezado en el Partido Comunista y que después pasó al Partido Liberal, que era precisamente Jorge Eliezer Gaitán. Y de hecho, entonces, al no encontrar, digamos, una resonancia en el Partido Liberal como la que buscaba, empezó a crear otra ala dentro del partido que le permitiera postularse a las elecciones del 46, que fue precisamente el detonante del asesinato. Pero digamos que habían una serie de manifestaciones que desde 1945 ya se estaban dando, que no eran nuevas y que por supuesto estaban ya generando ruido entre la población y que buscaban precisamente cambiar la estructura política que sucedió. Algunos dirigentes, digamos, políticos se habían dejado influenciar muchísimo por los discursos también, porque se conocía a Jorge Eliezer Gaitán por ser muy un especialista pues en la palabra. Hay detrás de ello unos mitos de dónde aprendió su arte oratorio, quizás de los movimientos políticos que en la Segunda Guerra Mundial se habían ejercido en Italia, donde también pasó un tiempo él formándose, y donde había escuchado discursos bastante, digamos, incandescentes, y esa era la forma de hablar de él. Yo por aquí les traje un fragmento para que traten un poco como de dimensionar cómo se escucha. Es un audio que no se alcanza a escuchar por completo, pero se perdió. Se escucha... Profesora Cindia, si vamos a compartir el audio, debemos entonces compartir de nuevo la listo. pantalla habilitando la opción de audio Muy y bien. video. Gracias. Para que efectivamente lo puedan escuchar. Se me había pasado. Listo. Esclavitud. Ahí sí ya escuchamos un pedacito. Con representantes de todas las naciones de América ha servido de jueces de conciencia en este festín de sangre liberal, festín de sangre liberal, festín de sangre liberal, festín de sangre liberal, representantes para otra causa. La sangre de Gaitán tiene que ser el precio de nuestra victoria. Si la sangre de Gaitán llegara a ser el precio de no llegara a ser el precio de nuestro triunfo, entonces sería el baldón de nuestra esclavitud. La conferencia... Se escalzabas, es un audio ya de un poco más de medio siglo, por lo cual me disculpo, pero no alcanzamos como a escucharlo por completo súper bien. Aquí se vuelve a ver la pantalla, Joana. Sí, profesora. Muchísimas gracias. Entonces, digamos que había toda una figura que se estaba formando y que generaba, digamos, unas expectativas en términos de que él podía ser la persona que iba a cambiar esa idea bipartidista que se encontraba en ese instante y que ello podía generar un cambio en términos políticos para el país. Pero digamos, esa recepción de la población no es tan sencilla como que simplemente se elija y que la persona haga el cambio. O sea, es muy importante que tengamos en cuenta esto para la discusión que vamos a tener después, o las personas que quieran participar también, y es que el problema no es de un presidente, no es de uno, es el poder que hay alrededor, lo que llamamos también el Congreso y el Senado, y que en su momento pues estaba bastante fraccionado. Entonces tenemos aquí un problema mucho mayor, ¿cierto? Que no depende de una sola persona. De hecho, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ese 9 de abril, cuando había salido del directorio liberal, precisamente de la oficina del directorio liberal, pues lo que desencadenó después
fue una suerte de confrontación en el núcleo de la ciudad de Bogotá. Pero esto, ¿cómo explica que haya tenido resonancia en las regiones? O sea, ¿por qué lo que pasó en Bogotá llegó a perjudicar en algunos espacios muy remotos del país? La radio era uno de los vehículos más importantes de transmisión de la información en ese momento. Y precisamente los mensajes como el que les puse a continuación enardecían la rabia de los liberales que habían quedado sin un líder y empezaron a generarse unos confrontamientos también en las zonas rurales a la par de todos los saqueos y todos los motines que hubo en el 9-10 de abril en la ciudad de Bogotá. No solamente, digamos, hubo actores aquí que eran las personas que aprovecharon el momento para generar, digamos, actos de vandalismo, como sabemos que suceden en la mayoría de estos momentos, sino también fugitivos, presidiarios políticos o incluso en ese momento algunos jefes de partido que alcanzaron a huir del país, que eran conservadores antes de la ira de los liberales que venía pues tras ellos. Esta se supone, me disculpo si a alguien le genera un impacto esta imagen, se supone que es la persona que fue el asesino Jorge Eliezer Gaitán, se llamaba Juan Roa, y que de la misma rabia que generó este acontecimiento, las personas lo ajusticiaron y lo mataron. Entonces, perdón, solo lo mataron, no hubo ajusticiamiento, pero la ciudad se volcó, hubo una destrucción material de todos los acontecimientos, mucha ira que estaba acumulada desde todas estas décadas que estamos viendo de alternancias políticas, de desigualdades de producción rural, de desigualdades en términos económicos para la producción local comparada con compañías extranjeras, como lo vimos con la Unifree Company, y también muchos saqueos en términos materiales a instituciones físicas, o sea, edificios de las instituciones que representaban el Estado. Esto se devino después, digamos, en una suerte de problemas mayores, o sea, no solamente hubo el saqueo en ese instante, sino lo que se fue generando posteriormente en las regiones. Y ahí es donde a mí me parece como muy interesante señalar, y es que muchos analistas sostienen que quizás ese Bogotazo fue un acontecimiento clave en la historia del país, porque fue el espacio que necesitaban, así hubiera sido en términos violentos, para poder dar voz a los grupos que necesitaban ser escuchados en otros espacios. Y esto fue el origen, casi el germen, de algunos grupos nodos guerrilleros. En este caso, los primeros que se conformaron fueron en los Llanos Orientales, que son conocidos como las guerrillas liberales de los Llanos Orientales. Habían varios líderes que fueron identificados por los ejércitos que vinieron después y generaron unos enfrentamientos que duraron también muchos años, pero que generó, digamos, que la población que había estado, unos en las ciudades que eran liberales, pero que ya no tenían un jefe, migraran nuevamente a las zonas rurales y formaran grupos de resistencia en estos espacios. O viceversa, cuando llegaron estas personas a los espacios rurales, algunos campesinos conservadores pues tuvieron que emigrar a la ciudad, y aquí se genera, digamos, otra suerte de cambios. En los Llanos Orientales, dos líderes guerrilleros fueron muy, muy importantes para esos primeros formación o idea de lo que nosotros conocemos como la guerrilla, en este caso de los Llanos Orientales, que fue Guadalupe Salcedo y Dumar Aljure. De hecho, ellos fueron abatidos en combate en sus propias casas, y lo que generó después del 48 de esto fue una persecución a los diferentes sectores que no estaban, digamos, alineados con las ideologías políticas de ese momento. Habían, digamos, también muertes simbólicas, y esto es muy importante considerarlo porque, lastimosamente, en la historia del país, la violencia es parte, digamos, constitutiva de mucha de la explicación de por qué los colombianos reaccionan de una manera u otra ante un conflicto, ante una diferencia de opinión, incluso con cierta beligerancia, odio, de manera fuerte, ¿cierto? Entonces dicen, no, es que así ha sido siempre Colombia, y los colombianos pues siempre hemos respondido así. No, es que es la herencia de la cultura narco, que es ya después 80s y 90s. No, es que es muy importante que tengamos la profundidad de muchas reacciones y una herencia que ahí está como muy de fondo, no como excusa, no estoy recurriendo a este discurso como una memoria justiciera, sino como una forma de comprensión de todo lo que ese pasado puede pesar en la historia
política y social de una sociedad como nosotros, como los colombianos. ¿Qué es lo que se genera? Así como estuvimos viendo que se generaba también con ese impacto de la huelga de las bananeras y la posterior masacre, pues aquí también hubo unos procesos que se generaron después que son muy claves para uno ver cuál es el impacto a largo plazo de lo que está pasando allí. Lo primero es que se dio origen a algo conocido en el país. Las personas que están más jóvenes aquí no alcanzamos también ni supimos, no se vivió, que fue el Frente Nacional. El Frente Nacional fue una respuesta que buscaba solucionar y apaciguar los ánimos de manera inmediata, una coalición, las paces entre liberales y conservadores durante 16 años. Esto era tener 2 periodos de presidencia liberales y 2 periodos de presidencia conservadores, de manera alternada. De modo que hubiera cabida, pero solamente se dio cabida a estos 2 grupos políticos. Entonces, a la larga, eso nuevamente estrechó las posibilidades de otras formas de expresión, de otras ideologías políticas que no cabían dentro de los liberales y conservadores. Ese Frente Nacional duró más o menos hasta 1974. Entonces aquí estamos viendo que los problemas tuvieron una repercusión de largo alcance. También, digamos, se dio la formación de esos nuevos guerrilleros, como los había comentado, de las guerrillas liberales en algunas zonas del país. Y lo más clave aquí, que también se conecta con todos estos problemas que nos permiten una lectura de hoy, es se dio también esos orígenes de la satanización o la estigmatización de los movimientos sociales, de los movimientos, digamos, de masas. Porque dado que los que habían sucedido, tanto en la huelga como en el 48, habían sido tan violentos, pues es que ya el bandolerismo lo asociamos automáticamente también con el vandalismo. Entonces empezaron a ser palabras que discursivamente tenían un peso de mucho odio, de mucha violencia, y que al ser tan recurrentes las personas pues lo siguieron estigmatizando. Pero también se generaron otros tipos de resistencia civil. Y esos otros tipos de resistencia civil tenía que ver con las influencias que había sucedido con la Revolución Cubana en los 50, 60, y también con los movimientos del socialismo en Rusia. Entonces estos grupos, digamos, que se formaron como resistencia civil, también empezaron a hacer nodos en otros espacios, como el eje cafetero, también como las partes bajas de Cundinamarca y el Tolima, y que generaron esos otros nodos de las guerrillas, que son un poco las que más estamos familiarizados. También se dio una ruralización del conflicto político, como les enseñaba, porque muchos también fueron expulsados, y de manera viceversa. La migración, digamos, más amplia que ha habido en Colombia del campo a la ciudad se dio precisamente en los 50, cuando los actores empezaron a concentrarse ya más allá de las zonas urbanas. Esto generó, digamos, 3 formas de entender la violencia en las zonas rurales también, y es una por medio del terror que se iba infundiendo en las formas en cómo masacraban, torturaban y violentaban a las personas. Otra era la resistencia que por otra parte generó la población, los que pudieron organizarse de alguna u otra manera, y finalmente como la pérdida de estructura social o el resquebramiento social. Entonces tenemos aquí como 3 aspectos que son, digamos, lastimosamente, un poco más familiares para la historia de Colombia, y es los tipos de muertes que se dieron, las formas en cómo se masacraron las personas y la cantidad de desaparecidos que hubo también. En el segundo momento, o en la segunda característica de ese periodo de violencia, tenemos pues como la resistencia, en donde los liberales de los 50 no pudieron, digamos, frenar el avance de ese terrorismo que se estaba dando, y la gente generó resistencia. La población se resistió y generaron, digamos, una toma de armas, que ya sabemos cómo ha terminado hasta el día de hoy. Aquí tenemos algunos dirigentes guerrilleros que son los que terminaron como resultados armados en algunas zonas, y una que me parece a mí central, y es quizás la que podríamos tratar de pensarnos cómo nos puede afectar hoy, y cómo tratar de distanciarnos de lo que está sucediendo hoy y mirar en lo que eso puede proyectar a futuro, y es cómo en términos sociales nos vamos a ver afectados por unas acciones de terror, de violencia o de confrontamiento, como en el caso de los 50 también. Por último, digamos que esa sociedad se fue partiendo, se fue resquebrajando
porque la violencia por donde pasaba dejaba, digamos, abandono de tierras, chantajes, compras forzadas a precios muy baratos, y la gente empezaba a perder sus tierras precisamente. O empezaron a ser, digamos, colonos que al no encontrar seguridad en sus propios terrenos, migraron mucho más frontera adentro y empezaron a irse a otras zonas de frontera, como los llanos orientales más profundos o el piedemonte amazónico, y empezar a ocupar otros espacios que antes no habían sido, digamos, considerados para la ocupación y la producción y el sostenimiento, pues, humano. Hubo también de manera masiva expropiaciones a tierras, a comunidades indígenas, sobre todo en el sur del país, en los llanos y en el Chocó. Y esto eran tierras que habían, digamos, logrado una titulación en el siglo XIX como resguardos indígenas, y que otra vez en 1950, o sea, casi un siglo después, volvían a perder a razón de un conflicto casi que ajeno también a ese espacio. En el caso de los Andes centrales, donde estamos ubicados, los asesinatos se acentuaron, y mientras en las zonas bajas como en los llanos, el comercio ganadero empezó a ser como una forma de sostenimiento de esa resistencia. Habían cosechas perdidas, pero nunca, digamos, se perdieron circuitos comerciales. Había robo de ganado y se crearon nuevos ejes, digamos, de atracción de la inversión agrícola. Finalmente, como una forma de, voy a dejar de compartir aquí para cerrar. Aparece ya la pantalla sin compartir, Joan. Así es, profesor. Muchísimas gracias. Una forma como de cerrar un poquito los apuntes, que estoy tratando de hacer una síntesis. Estos son muchos kilómetros de investigaciones, entre lecturas de historiadores y muchísimas otras producciones literarias al respecto, pero solamente quería dar unos apuntes como para que nos dieran profundidad. Como una forma de síntesis para resumir, importante considerar que la historia no es que se repita, no se repite igual, porque de hecho no son las mismas personas que están en los acontecimientos. Dos, es que en el caso de las huelgas de las bananeras, lo que se generó después sí fue una posibilidad de generarse movimientos sociales organizados como los sindicatos, y posteriormente generar una lucha por condiciones, digamos, laborales que quedaran explícitas, y que lastimosamente tras la muerte de estas personas, el asesinato de estas personas, pues pudieran, digamos, por lo menos generar una conciencia en términos de que las condiciones laborales eran una exigencia apenas normal. Y de otro lado, esa conexión entre la desigualdad rural y el empuje al capitalismo que generaba la producción bananera, pues tenía, digamos, también un trasfondo político que estalló en el caso del país en un bipartidismo solamente entre liberales y conservadores, que no permitió la participación política de muchos otros sectores que querían ser escuchados en la arena política, y que recurrieron a las armas y a la confrontación. Estos dos, digamos, grandes acontecimientos para la historia de Colombia son fundamentales para entender muchas de las cosas que están sucediendo hoy. No la explican por sí mismos, no, pero sí nos permiten entender que estos son problemas de largo alcance, que no son esporádicos y que no han salido de la copa del mago. Por el contrario, que estamos, digamos, heredando y trasegando por una serie de conflictos que no se han resuelto, y que hoy apenas, digamos, están en el marco de un movimiento diferente. No quiero que quede la conclusión de que después de lo que va a pasar, entonces ahí va a haber la formación de otro grupo guerrillero, que puede suceder, que se genere esa expectativa, pero sí hay que estar alerta en un proceso clave de la historia política y la historia territorial del país, es cómo escuchar y cómo viven las personas en los espacios para que puedan ser, digamos, entendidos dentro de esa diferencia política e ideológica que gobierna un país. Me extendí más de lo que pensaba, una disculpa, qué pena, creo que están ya un poco agotados de escuchar la misma voz, y le dejo entonces la palabra a Joana y a Fernando, quienes nos indicarán aquí cómo proceder. Profesora, no, yo creo que todos estaban muy entusiasmados con esta charla que usted hoy nos ha regalado. Muchísimas gracias por este espacio. A todos nos gusta que nos cuenten historias, y en este caso esta historia tan valiosa para nosotros como habitantes de este país. Muchos puntos, como usted lo menciona, para analizar, esto que permite comprender más allá de sacar conjeturas, y que nos permite hacer una lectura histórica de lo que hoy vivimos, cuál es el sujeto político en estas diferentes movilizaciones entre las que usted nos comparte y la que vivimos en este momento, sus demandas, qué las originaron, quiénes son
cuáles son las características de esas personas que han estado en el poder en esos momentos que usted nos ha ilustrado y en este momento. Así que maravilloso este espacio. Yo creo que las personas que nos acompañan así lo reconocen a través de los comentarios que nos han hecho en el chat. Así que a continuación, pues los invitamos precisamente a aprovechar este espacio de conversación, de aprovechar precisamente a la docente y a las otras personas que aquí hacen presencia para resolver dudas o también hacer comentarios en esta conversación que les proponemos. Así que los invitamos a que habiliten, levanten la manito allí en esta opción que nos permite Google Meet y así podemos entonces de manera organizada brindarles la palabra en este espacio. Queremos escucharlos, queremos conversar, así que bienvenidos también sus apuntes. Bueno, por aquí Manuela alza la manito, entonces Manuela, bienvenida y la escucha la profesora Cindia. Hola Joana y hola Cindia. Bueno, muchas gracias por este espacio. Y yo escuchando a la profe Cindia, como que caí en cuenta de algo que no sé, pues como que tan relacionado esté, pero sí quisiera hacer como el paralelo también con la situación que estamos viviendo en este momento, y es, a partir de todas esas situaciones que ella nos contaba, se forman los movimientos o, ¿cómo es? Pues, como los sindicatos, ¿cierto? Pero en este momento yo veo que pasa algo que no sé cómo funciona muy bien y es precisamente lo del comité del paro, que se habla tanto de el comité del paro no necesariamente reúne a todos los intereses o a todas las personas que se están manifestando, que están marchando, y de pronto de cierta manera se ve como la desorganización, no sé cómo se diga, allá cuando debe suceder. Entonces, ¿cómo hacer? O yo no sé, pues como también esa forma de organizarse para poder que suceda algo debe estar como precedida de qué, porque como que no lo entiendo muy bien. Bueno, vamos a escuchar más preguntas, profesora, y luego, listo. Entonces, escuchemos también a Tomás López, que alzó la mano por acá. Tomás, bienvenido. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, señor. Sí. Bueno, profe Cindia, muy bacana la exposición, muy interesante. No estaba agotado de su voz. Quería decirle, eh, a mí me interesa mucho el tema de la historia de la Universidad de Antioquia porque en ella se refleja la historia del país y, por ejemplo, en el Bogotazo, las repercusiones en Medellín era que iban a quemar la biblioteca del Paraninfo, ¿cierto? Y que eso fue una cosa muy interesante de cómo entonces sale el director así solo a defender la universidad y convencer con la palabra que no quemen la universidad. Y por otro lado, quería rescatar lo que usted decía de que se hizo con la masacre de las bananeras un despliegue militar por unas exigencias sociales. Yo justo ayer estaba leyendo un texto sobre el movimiento estudiantil de los 70, muy casualmente, no fue por otra cosa, y vi que los estudiantes están exigiendo un cogobierno y no sé qué cosas, y la respuesta del presidente fue cerrar las universidades públicas con un decreto que les permitía hacerlo y hacer un despliegue militar. Y bueno, cerré el documento, acabé de leerlo y justo abrí el Instagram y empecé a ver el presidente Iván Duque ordena el despliegue militar por todas las ciudades para recuperar el orden. Y yo, fue como un flashback, no sé, como una cosa de lo que usted justo está diciendo de que esos problemas como que se heredaban. En ese sentido, ¿hasta qué punto no podría decir que es el mismo problema que se hereda? Porque le juro que en el documento que estaba leyendo eran exigencias de que yo viví en el 2018, el paro del 2018 del movimiento estudiantil, pero eran exigencias que venían de hace 40 años, 30 años, como que era la misma cosa. Entonces daba una sensación de como que si eso nunca se pudiera cumplir o como si fuera una hazaña jamás realizada por ningún movimiento y que siempre se iba a repetir constantemente en la historia. Gracias, profe. Listo, y escuchemos ya en esta tanda de tres preguntitas y luego, profesora, escuchamos a otras personas que se animen. A Doris Rincón, que también alzó la manito por acá. Doris, bienvenida. Gracias. Buenas tardes para todos. Uy, sí, muy interesante la charla. Definitivamente, yo pienso que si se quiere protestar
o sea, hay que estudiar, hay que tener como razones de peso, hay que conocer. Y a mí, digamos que lo que más me llama la atención es que todo es como cíclico. O sea, la humanidad tiende como a repetir actos, a, sí, como a tomar esas mismas medidas que han sido como represivas, pero que a la hora de la verdad, yo no sé, o sea, yo no entiendo la humanidad, pero es que somos demasiado destructivos. O sea, yo miro trasfondo de guerras y realmente, o sea, no hay como quien gane. Y finalmente yo creo que es todo como, o sea, ese trasfondo político donde todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere tener la razón y estamos en un contexto donde la gente no busca como cómo aportar para que las cosas sean buenas, sino que quieren exigir como por medios, sí, como arbitrarios, y sí, o sea, no sé ni cómo decirlo, pero para mí esto también es como tan violento todo, o sea, tanto de parte y parte, es como tan dolorosa pues la situación que se vive y se repite. Yo tengo 44 años, me tocó vivir todo el conflicto pues de finales del 2000, principios del 2000, y son situaciones que son muy difíciles. También me tocó el tema del embalse Peñol Guatapé y la historia, o sea, son tantas cosas que se repiten que yo no sé en qué momento se podrá cortar o que la humanidad pueda cortar como con este ciclo tan destructivo. Muchas gracias. Profesora Cindy, aprovechemos que tenemos una manito levantada aquí desde hace ratico al profesor José Miguel Preciado también y ya con esta cerramos esta primera tanda o única tanda de preguntas para usted. Profesor Preciado. Buenas tardes. De pronto me voy a extender hoy otro discurso, pero no, Cintia, yo creo que lo que presentaste es una síntesis que lleva a que la gente empiece a hacerse preguntas, de acuerdo a lo que dices Doris o Tomás, de que son cíclicos. Lo que pasa es que se dan en contextos diferentes, yo pienso. Pero tenía por aquí el libro de Timochenko, donde la frase que dijiste así muy rápidamente es básicamente la del barón de Clausewitz, donde dice que sobre política y guerra, esta no es otra cosa que la continuación de la primera por otros medios. O sea, se hace política a través de la guerra y se hace la guerra para hacer política. Y esto es lo que ha girado en torno a nuestra historia en términos de lo que ha pasado desde las bananeras. ¿Por qué hoy, digamos, hay una corriente como la de María Fernanda Cabal de decir que no hubo ninguna masacre? Y es negar la historia como una forma de generar un poder a través de otra verdad, ¿cierto? Como la historia la cuentan es a su manera, entonces es decir que eso no pasó. En los años 70, por ejemplo, bueno, en los años, el Bogotazo es un fenómeno muy local. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de visitar Biotá, donde se radicó Jorge Eliezer Gaitán, y que parece que fue la falla de él cuando se fue para Bogotá, abandonó su ambiente campesino y se dedicó a conquistar esa parte de Bogotá, y eso fue lo que hizo que no fuera un movimiento nacional, porque el Bogotazo fue Bogotazo, eso no fue en Medellín, no pasó nada. Eso que iban a incendiar el Paraninfo ya es una manifestación de las mismas que se presentaba y que se presentan hoy con los daños institucionales a los bienes del Estado. Pero Antioquia no ha estado alejada de esas cosas, ¿cierto? Todo lo que ha pasado en las bananeras, lo que pasó en los llanos, lo que pasó en Bogotá, Antioquia no lo tocó básicamente por lo que dicen los historiadores, por su topografía. Su topografía le permitía generar una cierta protección frente a todo lo que pasaba en los Santanderes con la revolución de los comuneros, cierto que es una cosa bien interesante, pero yo quería era como hacer la reflexión porque estamos usando lenguajes que de pronto no son, no sé, pues, por ejemplo, hablamos de movimientos y eso tiene un fondo epistemológico muy interesante, porque digamos que un paro, que hacer protestas son cuestiones de términos muy ligeros, ¿cierto? ¿Qué hay detrás de esa protesta? Hay todo un movimiento que no paró, que se paró por la pandemia, pero que venía desde el 2019. Lo más triste hoy, y lo que me parece que es la parte que, que no estoy de acuerdo, así como el sindicalismo lo creó la religión católica, no fue el socialismo ni fue el comunismo que vino a Colombia,
y lo creó la misma religión, es un movimiento conservador, y lo cuenta el mismo Nicanor Restrepo en su texto. Entonces el sindicalismo en principio no fue una línea de rechazo y de movimientos de izquierda, eso fue la misma religión católica que creó una forma de generar un control por otro medio. Es que ese es un cuento y sigue el otro medio. Entonces, pues, a mí lo que me llama la atención en esto es que no nos debemos de llevar por el lenguaje. Esto es un movimiento, es una protesta, es un paro, es algo que viene construido socialmente y que se manifiesta así como lo dices, Cindia. En Bogotá destruyeron todo, pues hoy lo que estamos viendo es también la destrucción de todo un aparato estatal en términos de bienes y bienes públicos. Entonces es como la reflexión sobre eso. Me tocó a mí, por ejemplo, me tocó presenciar a mí la muerte del primer estudiante en la Universidad Nacional en el año 78, donde cierra la universidad por 6 meses, y yo creo que lo que de pronto decía Tomás o Doris es, se adquiere el derecho como de cerramos la universidad pública y generamos un poder de imposición, ¿cierto? Pero en esa época el movimiento era piedra con bolillo, contra bolillo. Aquí los aparatos de lucha son diferentes, más fuertes, más letales, como lo estamos viendo, ¿cierto? Entonces uno podía decirle a la mamá, me voy a tirar piedra a la universidad, y dice que le vaya bien, hijo. Hoy en día va a ir a protestar, es un riesgo de que no sabe si va a volver, como está pasando. Entonces esa era mi reflexión frente a todos estos procesos que, si bien son como cíclicos, son en espiral, o sea, se van transformando, se van generando otro tipo de condiciones que lo vuelve más crítico, ¿cierto? Y la convicción de lo bárbaro, pues seguimos siendo, se manifiesta siempre, ¿cierto? La barbaridad seguirá vigente en estos movimientos, con todo lo que se movió ahorita, que me parece muy crítico, y que es la invitación también a que lo lean o lo trabajen, todo ese concepto de la revolución molecular disipada. Eso es un cuento que yo no lo sabía, me enviaron el video con la conferencia que hizo ese señor Alexis López en la Universidad Nueva Granada en Bogotá con los militares, que lo recibieron con todos los honores, pero el trasfondo que hay ahí es básicamente, y muy sencillo, es declarar a los jóvenes objetivo militar. Y eso es lo que está pasando. Y esa es la preocupación hoy en día. Yo pienso que la universidad, en ese sentido, estando cerrada, se ha evitado una cantidad de condiciones, de posiciones duras, porque si se vuelve objetivo militar, de acuerdo a esa propuesta de este señor, y que la cogió muy bien el señor Uribe, pues es volver lo que estamos pasando, es disparen, que eso después lo cuadramos nosotros. Y lo ve uno con la policía. Entonces es una forma de que, si uno no es consciente, y como nos borraron las materias de historia y geografía de nuestros currículos académicos, pues no tendremos, los muchachos no tendrán la oportunidad de conocer eso. Y habrá una ruptura en términos del conocimiento de la historia y de la educación, digamos, humanista de la evolución geográfica y política del país. Eso era lo que yo quería decir. Profesor Preciado, muchísimas gracias. Bueno, profesora Cindia, tiene aquí 4 comentarios, 4 preguntas y sensaciones de las personas que escucharon su conferencia, así que adelante. No, primero, pues muchísimas gracias. Esto era una síntesis de la síntesis de la síntesis. Créanme que en otros contextos esto sería eterno. Entonces, era como unas pinceladas para que por lo menos quedemos curiosos, y hoy ya cada uno pueda ir a ampliar algo en otro escenario, con otras formas. Primero, pues me parece que las 4 intervenciones, todas muy acertadas, en el sentido de que también se expresan las preocupaciones por el lobby, ¿cierto? Listo, esto es importante, pero ¿cómo me sirve para entender esto hoy? Manuela preguntaba algo bueno, y es que cómo se organiza la situación hoy para poder entender quién es una cabeza líder en estos movimientos y en lo que está pasando. Y esto es muy difícil de saber, porque es muy difícil también que exista una sola figura representativa donde hay tantos grupos sociales clamando y solicitando claridades de sus procesos, claridades de sus problemas y todas sus situaciones. No podemos poner, por ejemplo, en el mismo eslabón
a los grupos estudiantiles, a los camioneros, a los agricultores, a la minga indígena. O sea, podemos ponerlos en términos de que a todos nos está afectando socialmente las transformaciones que en términos fiscales han querido imponer, que fue el florero de Llorente, digamos, en la actualidad, pero no podemos condicionarlos y ponerlos en el mismo reglón en la interpretación igual, porque cada grupo tiene, digamos, una necesidad y digamos, un problema histórico que resolver. Entonces allí hay que mirar que esas diferencias es muy difícil que se puedan lograr. Incluso hoy, dentro de los partidos políticos, hoy en Colombia ya hay 16 partidos políticos. Esto hubiera sido pensable en 1940, en 1960. De 16 partidos políticos, cada partido político tiene diferentes confrontaciones internamente. Incluso sucede en nuestros hogares en una escala menor, ¿cierto? Pero cuando aquí se habla, digamos, de un comité de paro, se supone que reúne a estos gremios o a estos grupos que permiten, digamos, representar por medio de la palabra cuáles son los problemas que están, digamos, solicitando cada uno de esos gremios o lo que llaman también en sociología estos estamentos sociales. Entonces es muy importante como saber que esa unificación por completo no va a estar. Y es una idealización también de los movimientos sociales que precisamente se ha generado porque recae ese liderazgo en una sola persona, ¿cierto? En una sola figura, como si eso fuera o ese sujeto fuera la respuesta a la situación. Tomás nos comentaba que cómo definir hoy, digamos, algunos problemas que, digamos, de movimiento estudiantil, que no parece que fuera diferente a lo que leyó en el documento o a lo que digamos, presenció también el profesor Preciado en su momento. De hecho, es muy difícil considerar que es una repetición. Reitero, la historia no se repite porque no somos las mismas personas, ni estamos en el pasado, ni los del pasado están en el presente. En términos de memoria es otra cosa. Digamos, podemos recurrir a discursos de la memoria del pasado que nos permitan explicar los problemas hoy, como también podemos recurrir a la historia, pero para explicarlos de una forma, digamos, un poco más integral. Pero no es una forma, digamos, ni lineal, ni como que la historia sucede igual y que vamos hacia un último fin, que es el progreso, la prosperidad, como la tierra prometida, ¿cierto? No funciona así. Funciona con vaivenes, con retrocesos, con ideas transformadoras, y hay unas cosas que se transforman más rápido que otras. Y, por ejemplo, la urbanización de las ciudades en América Latina ocurrió de una manera acelerada en 1890 casi hasta 1930. Y ciudades incluso como Manaos, en el mismo Amazonas, experimentó un crecimiento en 1920 con población extranjera debido a la fiebre del caucho. Y habían infraestructuras en medio de la selva que eran impensables. Piensan tú en una ópera, en un teatro, en unos bares enormes, pero las tradiciones sociales iban mucho más atrás que las transformaciones urbanísticas. Entonces siempre hay unas cosas que están en desnivel respecto a otras y es muy difícil que sucedan de una manera progresista, en el sentido de que hacia adelante vamos hacia lo mejor, como también cuando dicen como, ay, qué bueno haber vivido en el pasado porque ya en ese tiempo no había tantos problemas, habían otros problemas y habían otros sujetos, habían otros actores sociales haciendo, digamos, su propia presencia, estaban moviéndose en otras circunstancias y esa diferenciación sí es muy importante tenerla. Doris nos señalaba que precisamente se unía ese comentario con Tomás, es que parece cíclico, ¿cierto? Como que es lo mismo, estoy cansada, veo lo mismo. Yo le sentía a Doris como esa sensación de es un desespero porque es el mismo trasfondo político y no veo de un cambio, ¿cierto? Pero no podemos explicar los movimientos sociales hoy igualitos y compararlos igualitos a los movimientos sociales que hubo en los 2000, en los 70s o en los 50s o en los 20s. Son personas diferentes y los contextos son diferentes, porque si uno ya entra a la minucia, uno se da cuenta, listo, pero es que ahora hay TLC, ahora hay esto, ahora tenemos esto otro, ahora se quitaron esto, tenemos otras garantías, no tenemos ninguna garantía, está la ley 100, está esto otro. O sea, la lectura de hoy no puede hacerse con los mismos ojos del pasado, pero sí nos permite ilustrar cuáles han sido los procesos que han llevado a ese fenómeno de hoy. Entonces, no, espero haberme dado a entender con esa idea.
Y el profe José Miguel pues hacía una reflexión que a mí me parece muy importante que tengamos en cuenta, y es, ojo al discurso, al lenguaje. Yo no puedo decir indistintamente que estoy en un paro, que estoy en un movimiento, que estoy en una lucha, indistintamente, que esta es la revolución, porque cada una de esas palabras tiene un significado y una, digamos, consecuencia diferente para cada persona. Un movimiento social es muy diferente a una revolución. En este momento nosotros ni siquiera nos acercamos a una idea de revolución, y el ejemplo más claro en la historia de la humanidad, digamos, occidental, de la historia occidental, es la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa duró años, y cuando nos referimos a una revolución, nos inclinamos a señalar la revolución como un cambio de las estructuras sociales, y las estructuras nos referimos a todo lo que sostiene una sociedad. Y esos cambios son muy difíciles que sucedan. Tiene que haber una fuerza en la sociedad demasiado diferente y una claridad muy diferente a la que en los colombianos tenemos. Voy a ponerlo como un ejemplo. Los mexicanos en 1910 más o menos, finales del siglo XIX hasta 1910 más o menos, tuvieron un proceso, además de todo el movimiento pues, de la Revolución Mexicana, y todo el ejército zapatista que en ese momento, digamos, procuró una lucha territorial con Estados Unidos e internamente también. Después de eso vino un proceso que ellos lograron hacer a principios del siglo XX, que es la famosa reforma agraria. Crearon un perfil profesional que se llamaban los agrimensores, que eran unos profesionales que se dedicaban literalmente a medir la tierra hectárea por hectárea y a levantar una cartografía de su país, inventariando quiénes eran los dueños o no de las tierras que había en México en ese momento. O sea, después de la revolución tenemos que saber qué tenemos, ¿cierto? Identificaron todo. Y esa identificación les permitió plantear una reforma agraria que en su momento generó una idea de colectividad y de identidad muy diferente. Hoy usted encuentra a un mexicano y tiene un sentido de nacionalismo fuerte, donde lo pongan y es viva México, y lo tienen claro, ¿cierto? El día del grito de la independencia de ellos es fundamental, es un día que lloran y lo tienen incrustado, ¿cierto? Porque hay una idea de nacionalismo que no está anclado a un partido de fútbol, simplemente a una idea de selección o solamente, digamos, símbolos como solo la bandera, que tiene un peso importantísimo en lo que está sucediendo hoy, o a un símbolo en una estatua, sino que está soportado por un intento de transformación de la estructura de la propiedad de la tierra, que es uno de los problemas de fondo de Colombia. En Colombia no hemos logrado una reforma agraria, y los dos intentos que han habido han sido intentos frustrados. Y eso permite generar también una idea de identidad como muy frágil, porque es que no sabemos ni siquiera quién tiene la tierra ni qué tierra hay, y la que sabemos que tenemos, pues ya sabemos por dónde está, ¿cierto? Entonces tenemos aquí un problema que es de fondo, y la única idea de nacionalismo se nos recurre simplemente como alrededor de solamente una comida tradicional o unas figuras simbólicas que son efímeras, porque después de un partido de fútbol ya vuelvo a ser regionalista. Entonces es una idea identitaria muy frágil, que eso también pesa en los movimientos que tenemos el día de hoy. De hecho, el profesor Preciado en la última intervención señalaba, claro, es que aquí uno puede entender que el Bogotazo o la huelga de las bananeras no tuvo repercusiones en Antioquia igual, pero es que ese también es otro problema, ¿cierto? Esa idea de que en Antioquia se mira solo para adentro, a mí me ha parecido siempre muy problemática, y de hecho por eso la charla de hoy no era de un fenómeno de Antioquia, era un fenómeno colombiano, no importa dónde esté, ¿cierto? Entonces también salirse de Antioquia ayuda muchísimo para comparar por qué hoy el fenómeno de los movimientos sociales no se está viviendo igual que en Cali. ¿Por qué en Cali sí? Bueno, esa es otra pregunta que nos va a llevar a otra charla y puede ser también bastante larga. Me volví a extender, qué pena, Joana. Tranquila, profesora. Aquí quieren participar en esta conversación dos de nuestros profesores de la Universidad de Antioquia, en este caso el director de la Seccional Oriente, a quien le damos la palabra. Bienvenido, director Juan Carlos Amaya. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Cintia por la exposición. Yo, pues, obviamente no es un tema lejano para mí y suscribo, pues, en buena medida como sus afirmaciones. Yo quisiera como meter una variable tal vez adicional que de alguna manera muestra una constante durante todo el tiempo.
y es el hecho de que el Estado nuestro ha sido fundamentalmente un Estado débil. Y precisamente ahora la manifestación más evidente de su debilidad es el acudir a los militares a la calle. Es decir, hay una relación inversa entre fortaleza del Estado, ¿cierto?, y uso de la fuerza. Un Estado fuerte, como podría ser un Estado como los escandinavos, por ejemplo, no utilizan la fuerza y menos contra su población. ¿Por qué? No la necesitan, porque ellos son un Estado fuerte en tanto cumplen sus objetivos. Si nosotros miramos el artículo 2 de la Constitución, que establece los fines del Estado, y que además esos fines después se desagregan en funciones, esos fines el Estado no los cumple. Y no los cumple porque es un Estado manejado por unos, siempre los mismos, disfrazados a veces o cambiados por las, digamos, por las etapas históricas, pero siempre a favor de los mismos. Y no es un Estado que se preocupe de fondo y que haya sido, digamos, dirigido a resolver los grandes problemas sociales. No, el Estado nuestro históricamente ha sido manejado por un sector de la economía fundamentalmente, y por supuesto los grandes actores de la economía no necesitan manejar el Estado directamente, ponen títeres para que ellos hagan lo que los grandes sectores de la economía necesitan, y eso es histórico. Eso precisamente usted lo mencionaba en el caso de las bananeras, lo decía con algo de timidez, diría yo. Hombre, las empresas extranjeras que querían la producción de banano en Colombia y interceden o hacen influencias, convocan a los gobernantes para que hagan lo que ellos necesitan, y por eso en esa época no había ninguna intervención del Estado, o había muy poca intervención del Estado en la economía, y por eso no había una jornada laboral mínima, no había un salario mínimo, por eso no había una serie de condiciones que en cierta forma después en la revolución en marcha de López Pumarejo se introdujeron, tal vez no suficientemente, pero se avanzó. Y por supuesto es tal vez la constante, lo que podemos, creo yo, ver históricamente es el Estado no está orientado a cumplir sus objetivos. Cuando digo cuáles son los fines del Estado es responder a la pregunta, ¿para qué es el Estado? Y el Estado, dice el artículo 2, entre otras cosas, es para facilitar, para promover la prosperidad general. No solamente la prosperidad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, sino la de todo el mundo. Y el Estado no hace eso. Y no lo ha hecho ni ahora, ni hace 10 años, ni hace 50, ni hace 100, ni hace 200. No lo ha hecho. Es un Estado absolutamente dominado, controlado, dirigido hacia otros intereses. Y por supuesto eso es parte de nuestros problemas hoy. ¿Qué es lo que está pasando hoy desde mi interpretación modesta? Pues, y es simple y sencillamente que la gente está mamada de que el Estado no cumpla sus objetivos. Que la Constitución del 91 puso unas tareas, las puso de una manera más o menos clara, y el Estado sigue beneficiando a los mismos. ¿Qué iba a pasar con la reforma tributaria? Es decir, era tan evidente que la tuvieron que retirar. Eso no ocurre sino aquí. Es decir, que el Estado históricamente no cumple sus objetivos, no los cumple. Y seguimos con lo mismo. ¿Quién es? Hombre, ahora es que el líder de ese partido liberal, no, que ahora sí vamos a apoyar la propuesta del gobierno de reforma tributaria, cuando hace 15 días dijo que no iban a aprobar ninguna reforma tributaria. Esos son nuestros dirigentes. No. El problema fundamental es que históricamente nuestro Estado no cumple los objetivos para los cuales ha sido, se supone, creado. Generar riqueza para todos, generar participación en la vida económica. ¿Cómo va a participar en la vida económica del país una persona sin trabajo? ¿Cómo va a participar en la vida política una persona con un fusil en la espalda o en la cabeza? No.
eso es lo que ocurre entre nosotros. Creo yo, el Estado no cumple sus objetivos y por eso hoy hay una manifestación muy fuerte, muy visible de cansancio de escuchar mentiras, de cansancio de hacer acuerdos que no se cumplen, de cansancio de poner muertos, de poner heridos, de poner, como la población, más pobre, hoy que incluso los datos son pues absolutamente escandalosos. Es decir, la población más pobre es la que se pone de carne de cañón para todos los problemas. Y en últimas, muchas veces los ricos, incluso, se dañó esto, entonces nos vamos y listo. Pero el Estado no cumple sus funciones, no sirve el Estado para cumplir algo tan sencillo. No creo que sea fácil realmente, pero algo tan sencillo como lo dice el artículo 2, los fines del Estado. El Estado no cumple eso. Y mire usted por donde lo mire, no cumple eso. Esa es la esencia del problema que tenemos hoy, que es un problema viejo. Eso no surgió ni en el 91, ni más atrás en los 50, ni más atrás. Eso viene históricamente funcionando de la misma manera. El Estado no cumple su función, es un Estado débil, cooptado por grupos políticos, grupos económicos, pero que no cumple los objetivos. Bien, para cerrar, quería mencionarle a Tomás López, que mencionó como que le gusta el tema de la historia de la universidad. Por supuesto, me imagino que debe conocer el libro Historia y Presencia de la Universidad, que lideró su escritura la profesora María Teresa Uribe. Lo invito, yo creo que ese libro todavía se consigue, debe estar en la biblioteca de la seccional, y si no en la biblioteca central en Medellín. Es un texto pues muy voluminoso, pero ahí está de alguna manera condensada, pudieron decir, la historia de la universidad, una historia muy oficial, digámoslo así, pero por supuesto susceptible de discusiones. Y no me llama la atención lo que menciona respecto de que en el 48 incluso se iba a quemar la biblioteca central. No se nos olvide que la universidad, nuestra universidad, pero en general la universidad ha estado inmersa en las disputas políticas. Si uno mira la historia de las universidades, en la historia, fíjese, ¿cuándo se creó la Universidad Externado de Colombia? 1986. ¿Cuándo? Cuando se dio el triunfo de los conservadores sobre los liberales en la Guerra Civil de 1885. Y si ustedes miran cómo funciona la universidad, funciona de una manera federal, que es precisamente todo lo contrario que el Estado resolvió en ese momento, que iba a ser un Estado unitario, que nos acompaña hasta hoy. Pero además, ¿qué es la universidad libre? La universidad libre es una universidad liberal fundada en plena hegemonía conservadora. ¿Cuándo? En 1913 es el acta de fundación de la universidad libre, a pesar de que solamente empezó a funcionar realmente en el año de 1923. Y si nos vamos viniendo, ¿qué pasó en 1936 en la Universidad de Antioquia? La Universidad de Antioquia, como no era autónoma, porque el reconocimiento de la autonomía universitaria solamente se da, ustedes lo saben, en la Constitución del 91, la universidad no era autónoma, entonces era manejada por los gobiernos de turno. En ese momento había un gobierno, recuerden, liberal, y entonces los conservadores se aburrieron en la universidad y se fueron a fundar la Universidad Pontificia Bolivariana, 15 de septiembre de 1936. Y después en 1950, gobierno conservador, primero Mariano Espina Pérez y después Laureano Gómez, gobiernos conservadores. El 1 de febrero de 1950 se creó la Universidad de Medellín por unos liberales que estaban en la Universidad de Antioquia, en una universidad manejada por un gobierno conservador. Entonces se fueron a fundar la Universidad de Medellín, 1 de febrero de 1950. Después, en el año 66, había fricciones tanto en la Universidad de Antioquia como en la Universidad de Medellín, y entonces se fueron unos de tendencia socialista y fundaron el 16 de septiembre de 1966 la Universidad Autónoma Latinoamericana. Con esto doy unos ejemplos, unos pequeños ejemplos de cómo la historia de la universidad, vista como institución, también está cruzada
por la historia política del país y por supuesto vea lo que ocurrió en su momento en los años 50 también en Bucaramanga con la creación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y así sucesivamente. Uno va viendo las universidades, conoce la historia. Mire cómo se dio la fundación de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla. Se dio porque por problemas políticos sacaron de la universidad al entonces rector de la Universidad del Atlántico y entonces él dijo, no, yo me voy a fundar una universidad y fundó la Universidad Simón Bolívar. Problemas políticos. ¿Y qué pasó en Córdoba? En Córdoba cuando se sacó de la universidad de la rectoría al fundador, rector fundador, se salió de la universidad y fundó una universidad, la Universidad Elías Bechara Zainún, la Universidad del Sinú. Es fundada por un exrector de la universidad pública y obviamente en un contexto de crisis política por allá en los años 70. Entonces, la universidad históricamente también ha hecho parte de eso. Ahora contamos, creo yo, con ventaja de la autonomía universitaria y nos podemos poner un poco al margen de esas componendas partidistas, aunque por supuesto no nos ponemos al margen de los fenómenos políticos. Gracias. Director, muchísimas gracias. Y el profesor Zenón Darío Zapata Pareja también quiere hacer un comentario en este espacio de manera muy breve también para ir cerrando ya que van a ser las 4 de la tarde. Mil gracias. Sí, muchas gracias. Hola compañera, muchas gracias por tu charla. Ahí me queda una duda de toda esta historia que nos has contado y con el apoyo del director y otros más que han dado una historia, el profesor José Miguel Preciado también nos contó algo de historia. Me queda la pregunta, ¿se han dado soluciones de fondo a lo que motivan algunas reclamaciones? ¿O solo son para apaciguar de momento las dos partes de negociación? O sea, no sé si por educación, o por salud, o por trabajo, por lo que usted quiera que se manifieste algo y se hagan unas reclamaciones ante el Estado, pacíficas, violentas, como hayan sido, pero que se haga una solución de fondo. O sea, que digan, aquí solucionamos lo de salud, aquí solucionamos lo de transporte, o el agrario, o trabajo, cualquier cosa. Y si no la tenemos aquí, pues, o al menos un ejemplo en alguna parte del mundo de que se haya dado eso y que a través de eso se dio, ¿cierto? Y si se dio de manera pacífica, dialogada o violenta o como haya sido, pero que se haya dado. Profe, qué pena. Gracias. Y escuchamos también de manera breve, profesora Cindia, la última intervención de esta tarde, que es a cargo de la profesora Berta Lucía Posada, que nos acaba de levantar la mano. No, yo no levanté la mano. Ah, bueno, fue por error entonces. Tranquila, profesora Berta. Cindia, entonces para que concluyamos ya y cerremos este espacio, adelante. Bueno, voy a tratar de ser muy concreta. Pues muchísimas gracias las dos últimas intervenciones, como a las anteriores, como también por seguir acá. Eso da cuenta de que las personas también tienen como una idea de informarse por varios lados también de todo esto que está pasando y cómo darle como más piso a esto, tal como nos lo señalaba también Doris en la intervención anterior. Coincido con el director, digamos que una de las grandes razones de fondo que señalan politólogos, historiadores, sociólogos, antropólogos, mejor dicho, de muchas áreas de estas disciplinas que están como muy de cerca y que están precisamente creadas para explicar y para interpretar estos fenómenos, es que en Colombia una de las explicaciones de los problemas fundamentales de fondo es la ausencia estatal. Pero esto no ya solamente como el discurso de es que falta el Estado. Mire, cuando falta el Estado, entonces llega la guerrilla a estas zonas fronterizas, pero es que aquí no hay Estado y uno ya empieza incluso, porque no puedo quitarme como esa mirada espacial, territorial que también tenemos aquí otros profesionales, y es como mirar cómo se está distribuyendo esos vacíos estatales en el país, y uno empieza a entender corredores territoriales donde eso sucede. En los Andes centrales donde estamos nosotros, claro, sí, uno entiende que hay un vacío estatal, pero hay presencia institucional de una u otra forma, con todos los vacíos, falencias
y poco cumplimiento, que señaló ya el director Juan Carlos Amaya, pero cuando empieza uno a moverse hacia otras regiones del país, el problema se empieza a cambiar de ángulo, ¿cierto? Entonces uno al sur encuentra digamos, una presencia histórica de grupos guerrilleros que durante 40, 50 años han venido ejerciendo unas labores de poder, no estoy diciendo de suplantación del Estado, aunque hay teóricos que lo afirman que es así. Lo quiero matizar aquí también en ese aspecto para no entrar en otros debates y no es otra conferencia enorme. Y hacia el norte entonces uno empieza a ver otros órdenes políticos como el paramilitarismo, y hacia el oriente entonces una mezcla entre estos y otras figuras que ya están de paso con los mismos procesos de colonización, hoy guiados con otros intereses económicos. Entonces, sí, no solamente hay una presencia estatal, coincido con ese argumento, sino que además nos la ha sacado caro durante todos estos 200 años, porque es que la formación de un Estado-nación, que fue, digamos, unos procesos que sucedieron en América Latina, la mayoría de los países de América Latina a principios del siglo XIX, fueron muy dispares en toda América Latina y con intereses muy diferentes, y en Colombia esa disparidad pues saltó a la vista y no se podía entender que se creara una nación solamente por palabras, nominalmente, sino que había que crear un aparato que sostuviera una idea de nación, que es el Estado. Y esa idea de nación es lo que llamamos como yo soy colombiano, me pongo la camisa, que me reúnes, que hablamos lo mismo, tenemos esto en común, pero usted no encuentra eso en Colombia, usted encuentra un montón de disparidades, de regionalismos, de diferencias territoriales físicas que se reflejan en diferencias culturales, y eso sigue permeando incluso hoy. Entonces es como entender esa idea de Estado-nación tan frágil, que no hay forma de encontrarle como una guía en este momento que resuelva todas estas situaciones. Por ejemplo, se han dicho mucho en estas últimas semanas, en estos últimos días, sobre todo como Colombia va para la misma de lo que hizo Chile. Era apenas normal que en Colombia pasara lo mismo que pasó Chile, y es una conclusión también apresurada, ¿cierto? Porque los fenómenos en Chile y los fenómenos sociales en Colombia también son diferentes. Entonces se señala muy aireosamente, muy rápidamente, se concluye muy efímeramente que también aquí hay que hacer otra constituyente, cuando eso podría ser quizás otra de las cosas más arriesgadas, teniendo en cuenta que hubo una para la Constitución de 1991, precisamente liderada por estudiantes de la séptima papeleta, que generó una constitución que para muchos imperfecta, pero para otros pionera en América Latina, donde se supone que en el papel hay una inclusión, una participación, una visión de Estado muy diferente. Entonces empiezan a compararse los procesos en Chile y aquí. Bueno, es que a ver, en Chile el proceso de dictadura generó otra conmoción en términos sociales. Después de la dictadura, su apertura hacia una economía neoliberal fue diferente a la de nosotros, aunque nosotros también tengamos esos tintes de economía neoliberal para algunas cosas. Entonces, yo creo que este espacio que tuvimos hoy también es importante para que se guarde los matices, que seamos como prudentes en el momento de hacer afirmaciones que no generen también más fuego a la llama si no estamos seguros, que nos tomemos el tiempo de leer más allá de un meme, de una frase de Twitter, sino que vamos a lo profundo. Eso toma un poquito más de tiempo, pero nos brinda unos argumentos diferentes, y como sociedad quizás que tenemos acceso a estos medios, a una universidad o a formación, o que por alguna razón tenemos curiosidad por estos temas, pues lo podamos hacer. Es que a la gente le da pereza realmente conocer a fondo estos problemas. Entonces yo creo que esta también es una excusa para eso, para amarnos de contenidos de otras formas. Y al profe Zenón, yo no sé cómo decirle que esta respuesta va a ser negativa, porque puede ser un poco frustrante también. En el caso de la Unit Fruit Company, ellos implementaron, perdón, unas soluciones que fueron graduales. No en la década de los 30 inmediatamente a la masacre que hubo. En los 40, con la llegada del primer gobierno de López Pumarejo, precisamente, ese primer gobierno que implementó la famosa Revolución en Marcha, para mí ha sido quizás uno de los gobiernos más interesantes en lectura de transformación política, tuvo una disposición diferente a reconocer el sindicalismo y los movimientos sociales en un mismo nivel.
y se sentó como intermediario y como, digamos, facilitador de las decisiones que tenían que tomar tanto los grupos que reclamaban sus derechos básicos, como también los intereses comerciales que tenían las empresas privadas, ese extranjerismo comercial que también se denomina así, pero que en últimas, pues en teoría, beneficiaba al Estado. En teoría, ya sabemos que habían unas élites locales que se estaban beneficiando de esos comercios internos que habían ahí, que permitían que las multinacionales facilitaran, pues, les facilitaran el camino y la explotación de estos recursos. Pero entonces, digamos que ese gobierno de López Pumarejo facilitó unos primeros diálogos y obligó a unas aprobaciones de unos, digamos, acuerdos mínimos que se fueron yendo casi hasta los 50. Y lastimosamente, esto es una cosa paradójica, como ya, digamos, habían logrado unos acuerdos, se habían implementado también unas condiciones básicas de los trabajos, todo ese terreno ganado desde el 28, desde 1928, se fue evidenciando solamente hasta los 50 para después perderse completamente porque la Unit Fruit Company se fue de Colombia en 1967. Entonces, por mucho que se haya luchado, los terrenos que se ganaron no pudieron, digamos, ejecutarse en el sentido de que se cumplieran porque la Unit Fruit Company se fue. En otros casos, a nivel, digamos, internacional, han habido cambios que se han implementado y que generan otra suerte de impactos, y esto, digamos, que ya es arena de otra discusión, pero la Revolución Francesa es un ejemplo claro de una transformación de estructura social completa, pero es otro asunto y otras condiciones, y es el siglo XVIII, los problemas son otros. Y también tenemos la Revolución Rusa, que hay que leerla, digamos, de otra manera, ¿cierto? 1915, 1917, con unos intereses y un contexto político diferente, que era una dinastía monárquica de los zares, a pasar a una idea socialista en el pueblo, pero con una revolución en la mitad, la famosa revolución bolchevique, que generó pues muchísimas muertes y que implementó pues el comunismo de otra manera. Entonces, esas transformaciones por las que buscan la lucha las personas, hay que leerse con cuidado, con cada contexto, evitar esas generalizaciones de que todo el país está, sino con delicadeza, o sea, y con mucha prudencia, sobre todo. Yo creo que hay que ser muy modestos también en esto, y es evitar caer en repetir como loras lo que se publica rápidamente sin tener la prudencia de mirar la información con mayor lupa, de leer más, de ponernos como manos a la obra. Yo cierro ahí, ya le voy a dar la palabra a Joana, les agradezco mucho por haber estado hasta el último momento, me alegra mucho que además de público de la universidad, estuviera gente de afuera. Muchísimas gracias. Apuntes de dos movilizaciones en la historia de Colombia, la masacre de las bananeras y los preludios del 9 de abril de 1948, fue el tema abordado hoy por Cindia Arango López, docente ocasional de tiempo completo en el pregrado de Desarrollo Territorial de la Universidad de Antioquia, en la seccional Oriente. Profesora, muchísimas gracias a usted por este espacio. A ustedes muchas gracias. Hasta luego. Y a ustedes también muchas gracias por la generosidad en el tiempo y aceptar acompañarnos en este espacio. Los invitamos a estar muy atentos a más encuentros de este tipo propuestos por los docentes de la seccional Oriente de la Universidad de Antioquia. La información les llegará a través de los boletines y medios institucionales de nuestra alma mater. ¡Feliz día!